señores. Una primera nota característica son los integrantes de la organización criminal. Como habíamos adelantado, se exige de 3 o más integrantes de la organización criminal para estar ante el tipo penal de organización criminal. Y aquí importa un poco tomar nota de algunos roles que se pueden dar dentro de la organización criminal. El rol de líder, el rol de jefe, el rol de financista, el rol de dirigente. Para resumirlo en sencillo, señores, eso está en la anterior diapositiva. El líder es aquel que actúa como guía y posee amplias facultades de orientación, conducción y coordinación de las actividades delictivas del grupo. Es el que prácticamente está detrás de todo, impone las líneas directivas y tiene pues amplias facultades respecto a la organización criminal. En cuanto a las posiciones de jefe y de dirigente, creo que podemos leerlas de manera conjunta. ¿Por qué razón? Porque el jefe y el dirigente se entiende que trabajan en un área específica de la organización criminal, en donde el jefe depende del dirigente. Esto se da básicamente en estructuras criminales complejas, que tienen distinto alcance regional, es decir, que despliegan actividades en diferentes regiones, por ejemplo, de un país o en diferentes países del mundo, ¿no? Y en donde en cada uno de ellos tienen su propio, diríamos, jefe y también su propio dirigente. Obviamente que el jefe está subordinado al dirigente dentro de una de las alas de la organización criminal, ¿no? Y es el que prácticamente tiene que ver con toda la realización ya de actos delictivos o de la planificación y ejecución de actos delictivos concretos. En cambio, el financista ya es aquel encargado del suministro de recursos económicos, de la administración de recursos económicos y también de controlar todo el aspecto de las ganancias económicas de la estructura criminal. Como ustedes saben, tiene que ver mucho con el patrimonio criminal, tanto para la inyección de capitales para organización criminal como para la obtención de ganancia. Este punto es fundamental, porque mucho se ha dicho de que en la medida que se pueda golpear a las organizaciones criminales en el aspecto patrimonial, podemos lograr grandes avances, porque las más de las veces estos recursos económicos de los cuales que obtiene la organización criminal de parte de los inversores o que obtiene producto de sus actividades económicas ilícitas, las más de las veces les permite supervivir en el mercado, claro está, delictivo, ¿no? Y le permite la compra de autoridades y también tener todo un material logístico o como se diría en sencillo, tener toda una maquinaria criminal que la permita autosostenerse en el tiempo, ¿no? Con redes de personas, de funcionarios, y también con todo un aparato organizado en lo que tiene que ver con logística y personal humano. Bien, la segunda nota característica, creo yo, la más importante, y después, no sé si pasamos a la siguiente diapositiva, creo que es la más importante, ¿ya? Y que define digamos, es como el limón al ceviche, algo así, para ponerlo en sencillo. O el pescado al ceviche. O sea, sin pescado, sin limón, no tenemos un ceviche. Esa es la esencia. Igualmente, en la organización criminal, uno de los elementos fundamentales de una organización criminal viene a ser la estructura criminal. La estructura criminal es lo que define que estemos frente a un supuesto de organización criminal para diferenciarla, aunque sea artificialmente, de la banda y para diferenciarla de los supuestos de codelincuencia, cuando varias personas simplemente cometen el delito de manera coordinada.
¿no? Entonces, creo que esta es la nota característica, ¿ya? La estructura criminal. ¿Qué podemos decir de la estructura criminal? Eh, bueno, respecto a las tipologías, sobre las estructuras, todavía no hay consenso en la doctrina. Se advierte de que existen diferentes tipologías de estructuras. Hay algunas estructuras verticales, ¿no? Digamos, con líderes, en donde estos imparten órdenes a los mandos intermedios y a los mandos operativos, pero también tenemos estructuras flexibles mucho más de carácter horizontal, en donde simplemente consorcian varios estamentos, varios grupos para formar una estructura criminal. Es lo que se llama la tercerización en el campo delictivo. Es decir, se buscan especialistas, ¿no? Bueno, tú eres especialista en el acopio, tú eres especialista en el transporte, tú eres especialista en el envío de la droga al extranjero. Entonces, consorcian y hay una estructura, claro, bajo un comando central que articula todo esto, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta que las estructuras son de carácter flexible. Muchas veces la realidad supera las categorías jurídicas. Creo yo que el operador jurídico debe trabajar no en función de encajonar al muerto dentro del cajón, sino de amoldarse a la realidad. No es que si encontramos un muerto o una persona que fallece, que mide 1,90 m, no se debe pretender hacerlo entrar como sea a un cajón, a un féretro de 1,60 m, ¿no? Creo que esa no es la lógica, ¿ya? Porque a veces la realidad supera a las categorías jurídicas. Y en la realidad hemos visto que existen diversas tipologías, diversas maneras de operar. Y aquí también, por ejemplo, viene la problemática, ¿no? Acerca de si una sola persona puede pertenecer o no al mismo tiempo a dos o más organizaciones criminales, ¿no? Y esta es una gran problemática, porque por ahí se decía que esto no era posible, de que solamente puede existir una sola organización criminal y un investigado solamente puede pertenecer a una, ¿no? Cuando en realidad habría que ver qué ocurre, ¿no? En el ambiente del factum, de los hechos que nos vienen a propósito de los actos investigativos, ¿no? Señores, pero ¿cómo identificamos que una organización criminal presenta una estructura criminal? ¿Cómo identificamos que en un determinado caso concreto tenemos estructura criminal? Bien, sobre ello, en verdad, hay mucho que decir, pero hay una idea de entrada, hay dos ideas que me interesaría compartir con ustedes para aprovechar el pánico, ¿ya? Lo primero es que no hay que olvidar que el delito de organización criminal, se ha dicho dogmáticamente, es un delito de peligro, se entiende, ¿no? En donde es una suerte de adelantamiento de la barrera de la punición. No voy a esperar que la organización criminal cometa delitos, basta el solo hecho que se conforme, el solo hecho de que exista la organización criminal. Entonces, lo que se castiga es la existencia misma de la organización criminal, y poco importa de que esta organización criminal cometa actos delictivos concretos, ¿ya? Esa es la nota característica del delito de organización criminal, ¿ya? Y el elemento nuclear viene a ser el aspecto estructural, si ustedes lo quieren llamar así, o el elemento estructural, o que tenga una estructura criminal. Esto es, de que intervenga una estructura criminal con la idea de cometer delitos. Pero ahora, en la práctica, ¿cómo establecemos si estamos frente a una estructura criminal o no? Y aquí, esta lectura que les acabo de comentar, a pesar de que en pocas líneas dice poco, van a ver ustedes de que en la jurisprudencia un poco encontramos esta idea. Y fíjense lo que dice básicamente, ¿no? Este texto. Una estructura criminal, prácticamente no lo dice expresamente, pero dice que solamente la podemos identificar a partir de dos datos. El primer dato, a partir de las actividades delictivas concretas que realiza esta
organización criminal. Es decir, se tiene, o sea, no basta de que exista organización criminal, sino que ésta despliega actividades delictivas, porque a través de esas actividades delictivas podemos inferir la existencia de una estructura criminal, ¿no? Fíjese solamente en este primer supuesto que se exigen actividades delictivas concretas, se entiende una pluralidad, ¿no? Una pluralidad para entender de que existe una estructura criminal. Y el segundo dato para identificar a la estructura criminal es que ésta cuente con, cuente con maquinaria criminal. Pero antes, cuando hablaba de una pluralidad de actividades delictivas, esta es la línea que sigue el acuerdo de la Sala Penal Nacional del año 2017, que más adelante se los voy a comentar. Y cuando se habla de la maquinaria criminal que debe estar, digamos, que debe encontrarse para hablar de una estructura criminal, es que se exige de que ésta tenga recursos materiales, recursos humanos, códigos comunes, ¿no? Básicamente la nota característica es la maquinaria criminal, toda una logística, bienes al servicio de la organización criminal y personal al servicio de la organización criminal. Y esto es a propósito de una cita de Laura Zúñiga que es citada en de un auto de apelación de la Sala Especial de la Corte Suprema, caso César Inostroza Pariachi. Pero lamentablemente este auto de apelación, con mucho respeto lo digo, de la Corte Suprema, simplemente esto lo cita en la cita doctrinal, pero cuando desarrolla el caso concreto no lo hace, ¿ya? Aquí también podemos hablar un tema de la motivación, que motivación no significa ponerle todo lo que a ti te parece en la resolución y que luego ni siquiera la utilices para fundamentar tu decisión, ¿no? Ese es otro tema, pero simplemente yo los invito a leer para que ustedes puedan tomar nota. La tercera nota es la temporalidad, señores. La siguiente, la temporalidad. Bueno, aquí la nota característica es que sea de carácter estable, ¿no? O permanente en el tiempo, tiempo indefinido, vocación de permanencia. Y aquí vamos a hablar más adelante del caso Tijuana, ¿no? ¿Cómo encontramos esta nota de permanencia a partir de un solo evento delictivo, ¿no? ¿No? ¿Cómo podemos hablar? Porque si encontramos varios eventos delictivos, podemos inferir que hay vocación de, digamos, de permanencia de la organización criminal porque cometió el delito en el año 1, un delito en el año 2, otro delito en el año 3, otro delito, y podemos armar la idea de la organización criminal con vocación de permanencia. Pero ¿qué pasa si se habla de la organización criminal a partir de un solo evento delictivo? Y el caso Tijuana es una muestra de esto, de que basta incluso, dice, de que a partir de un hecho puedas deducir organización criminal. Esto lo vamos a ver más adelante a propósito de algunos temas controversiales. Y la finalidad simplemente es cometer delitos, señores. Bien, lo otro que me interesa un poco trabajar con ustedes son los comportamientos, ¿ya? Constituir es el acto fundacional de la organización criminal. Organizar es construir el organigrama y dotarle de un orden. Aquí no se habla de fundar la organización criminal, sino de darle un contenido a la organización criminal en cuanto al orden de la misma. Promover es la realización de actos concretos ya destinadas pues a la expansión de la organización criminal. Integrar significa simplemente la adhesión. Esta adhesión puede ser de manera implícita o explícita, ¿ya? Implícita o explícita. ¿Cuándo se entiende que uno se adhiere de manera implícita o explícita? Cuando se somete a sus propósitos y este propio sujeto se compromete a realizar tareas. Es decir, va a estar bajo la disponibilidad de la organización criminal. Bien, hay características adicionales que habla este artículo y que también está en la doctrina, señores, ¿ya? Es que la organización criminal generalmente busca impunidad a través de redes de protección, infiltrarse en los aparatos del Estado, sobre todo los aparatos de persecución penal, para contrarrestar o neutralizar la misma, ¿no?
eh, esto lo podemos ver en muchos casos, ¿no? No solamente del campo nacional, sino también del campo extranjero, ¿no? En el extranjero, bastante en Italia, ¿no? Les invito un poco a ver el caso de la Mano Puliti, ¿no? El caso de la Cosa Nostra en Italia, del sur de Italia, y también, por qué no decirlo? También ver casos de redes de protección que se dan también a nivel político, como el caso de Silvio Berlusconi. Bien, el otro tema es la clandestinidad. Se entiende pues que para constituir la organización criminal no va a registros públicos, a un notario, luego se inscribe a registros públicos. No, se entiende de que eso funciona de manera clandestina, de manera secreta, ¿no? Sobre esto hay muchas leyendas a propósito de esto, en donde dice, claro, no está escrito digamos, formalmente, pero se entiende que existe, ¿no? Porque se siente su presencia, digamos, por su grado de infiltración ante las autoridades o por la comisión de eventos delictivos de gran escala. Y luego lo otro es sus vinculaciones con el mundo empresarial, con la política, y también sobre el carácter transnacional o internacional de sus actividades. Bien, solamente aquí, para cerrar, sobre la diferenciación con la banda criminal. Ustedes saben que hay una sentencia plenaria, ¿no? Que habla acerca de la diferenciación entre organización criminal y banda criminal. Y básicamente lo que he dicho que en banda criminal requiere 2 o más personas. Y cuando faltan algunos de los presupuestos. Y a propósito de esto, Zúñiga dice que en la banda se da una simple conexión de personas con simple grado de planificación y estabilidad para la comisión de delitos. En cambio, en la sentencia plenaria sobre este particular se dice de que no está presente cierta estructura organizativa, pero no es tan complejo, no es tan sofisticado, sino es elemental, o para ponerlo en términos actuales, en términos básicos, ¿no? En términos básicos a nivel organizativo, ¿no? Elementales, ¿no? Pero no tienen el grado de sofisticación que exigen las organizaciones criminales, ¿no? Bien, creo que ha sido suficiente ya hasta ahora. Ahora me gustaría ya entrar a la parte práctica, ya abordar algunos aspectos prácticos eh, con ustedes. Y este es un primer problema práctico que les voy a citar, ¿ya? Tengo en verdad varios problemas prácticos, pero yo creo que yo estaría contento con abordar 3 que me parecen los más fundamentales. El primer tema controversial sobre la estructura, señores. Vamos ya entrando en materia, ¿no? Sobre la estructura criminal, ¿no? Sobre la estructura criminal. Ustedes, punto de entrada, hace un momento hemos referenciado de que la organización criminal presenta algunas notas características, ¿no? Y una de esas notas características que debe estar presente en toda organización criminal es la estructura criminal, ¿no? La estructura criminal. Eso está en el tipo penal del artículo 317, lo remarca el acuerdo plenario de la Sala Penal Nacional del año 2017, donde habla acerca del elemento estructural de la organización criminal, ¿no? Y también lo remarca esta cita, ¿no? De que se exige cierto nivel organizativo, pero de un carácter mucho más complejo para diferenciarla de la banda criminal, ¿no? Esa es una idea de entrada que hay que tener en cuenta. Una de las notas características de la organización criminal es que presenta un elemento estructural. Ese elemento estructural la permite diferenciar de la banda criminal y también de los supuestos de codelincuencia, en donde simplemente varias personas intervienen de manera coordinada, concertada, para la comisión de un determinado delito, ¿sí? Entonces, hay que tener en claro, porque no podemos traspolar fácticos de uno para ponerle la etiqueta jurídica del otro, porque esto sería como una suerte de fraude de etiquetas, ¿no? No podemos ponerles etiquetas jurídicas a aspectos o a plataformas fácticas que no responden a eso.
Si es que la plataforma fáctica te da simplemente para un supuesto de una simple coordinación para la comisión de un evento delictivo, pues bien, hay que ponerle la tipología acerca de organización, o digamos, no hay que ponerle la tipología de organización criminal, sería un simple supuesto de coautoría, ¿no? O de un delito cometido por una pluralidad de agentes, ¿no? Las cosas hay que ponerlas por su nombre. Y a propósito de esto, de fraude de etiquetas, ese es un término que por ahí he escuchado a varios juristas que dicen que le inventaron, como digamos, la peña de Ferrando, yo lo descubrí primero, cuando este término ya viene, es un término anquilosado, viene de atrás, ¿no? Así es que no hay que endilgarse Padre Nuestros y Ave Marías que no nos pertenecen en realidad, ¿ya? Creo que eso es un supuesto de honestidad intelectual también, ¿no? Muchos dicen, yo lo descubrí primero, ¿no? Como si fueran los Illuminati. No, 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 no es así. Hay que investigar. Y creo que el delito de organización criminal da para mucho. Creo que recién está empezando a estudiarse desde un punto de vista serio, ¿no? Bien, ¿cuál es el problema jurídico, señores? ¿Cómo identificar la estructura? Bueno, antes de entrar al problema jurídico, había olvidado otra idea adicional. Y era que no hay que olvidar que la configuración que le da nuestro Código Penal al delito de organización criminal y también la dogmática penal es que es un delito, algo así como un delito de peligro. Es decir, para su configuración basta la existencia de la organización criminal, la constitución, la integración, ¿no? Digamos, la promoción, etcétera. No se exige, ojo, la realización efectiva de actos delictivos para que se configure. ¿Ya? No se exige. Basta la existencia de una organización criminal. Eso es lo que se dice, por lo menos en teoría, a nivel dogmático, porque siempre se habla del delito de organización criminal como un delito de peligro, como un supuesto de adelantamiento de la barrera de la punición. Se entiende que no vamos a esperar de que la organización criminal cometa delitos en términos efectivos para que reaccione el aparato de persecución penal. Se entiende de que por política criminal se ha criminalizado incluso la sola constitución, la sola integrancia a una organización criminal, ¿no? Bien, entonces teniendo en cuenta estas dos ideas de que uno de los elementos básicos de la organización criminal es la estructura criminal y como segunda idea de que se entiende de que no exige el tipo penal la ocurrencia de delitos, de actos delictivos específicos o concretos, vamos al tema. Vamos al tema concreto. Volvamos al primer punto controversial, por favor. Al anterior, por favor. Sí, esa. Bien, el primer tema tiene que ver con la estructura. Un tema que siempre se discute de cara a una medida cautelar como la prisión preventiva y también de cara al control de requerimiento acusatorio y también de cara a la sentencia de fondo, es si estamos frente a una organización criminal. Y las más de las veces lo que se cuestiona es que no existe ahí estructura criminal, ¿no? Si no fue un delito aislado en el cual intervino, se entiende el investigado, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo establecemos la existencia de una organización criminal? No hay que olvidar de que la práctica forense, las más de las veces, ha deducido, ojo, ha deducido la existencia de una estructura criminal a partir de dos datos, que hace un momento les había referenciado. Por un lado, a partir del dato de la pluralidad de acciones delictivas que despliega la organización criminal, y a partir del dato de la existencia de una maquinaria criminal. Respecto al primer supuesto, en el caso de que estemos frente a un supuesto en el cual haya realizado diversas actividades delictivas, ¿cuál es el razonamiento que está detrás? Como ha realizado, por ejemplo, 3 o 5 actividades delictivas y que se reputan atribuibles a la organización criminal, entonces debemos entender que detrás de ello hay una organización criminal con una estructura criminal. Pero ojo, este planteamiento, ¿qué cosa exige? A pesar de ser un delito de peligro, actos delictivos concretos para deducir a partir de ahí, ¿qué cosa? La existencia de la organización criminal y por ende la existencia de su estructura. Por eso que cuando van a algunas prisiones preventivas o en algunas sentencias se escucha, por ejemplo, ¿no? Aquí existe una organización criminal.
Y el juez le pregunta al ente persecutor del delito, ¿en base a qué? Bueno, porque se han detectado hasta 5 tácticos sobre tráfico de drogas en los cuales intervino. Entonces, a partir de la pluralidad, pero ojo, de eventos delictivos concretos, se deduce la existencia de una organización criminal. Entonces, ahí, en términos prácticos, poco nada importa que haya cometido delitos, sino que ya prácticamente se está exigiendo, a partir de los eventos delictivos concretos, es que se deduce la organización criminal. Y el otro supuesto que viene a partir del otro supuesto, y vamos a desarrollarlo, ¿ya? Es a partir de la existencia de una maquinaria criminal. Y eso lo vamos a ver. Bien, entonces la exigencia o no de actividades delictivas y una maquinaria criminal para deducir la existencia de una organización criminal. Tenemos una postura teórica que dice, primera postura, no se exige que la organización criminal despliegue actividades criminales o que tenga una maquinaria criminal. Pero tenemos una postura práctica que se da en la jurisprudencia, en el día a día que nosotros trabajamos, en la cual se dice que para identificar que estamos frente a una estructura criminal, requerimos, se necesita, ¿qué cosa? Actividades criminales concretas, específicas que haya realizado. Y además, también vestigios de que existe una maquinaria criminal. Estas son las dos posturas. Vamos a desarrollarla. La primera postura, como había indicado la siguiente, por favor, tiene que ver con la postura dogmática, según el cual, de acuerdo a la configuración del tipo penal, simplemente se dice, no se requiere de evento delictivo para la configuración del delito. Sobre esto, a modo de tráiler, solamente porque es el segundo tema controversial, es que les comento un caso, ¿ya? Y se los voy a dar, les voy a dar la jurisprudencia para que ustedes puedan también revisarla, que tiene que ver con de la Sala Penal Nacional, ¿ya? O de la ex Sala Penal Nacional. ¿Qué pasó? En un determinado caso se estaba investigando el delito de tráfico el delito de tráfico ilegal de explosivos, de materiales explosivos. ¿Y qué pasó? Ocurrió una intervención al imputado X, ¿ya? Por el norte del Perú. Y por esa intervención se inició un proceso penal en su contra. Se inició un proceso penal en su contra, ¿ya? ¿Ya? ¿Y qué pasó en ese proceso penal? Creo que al final se archiva porque la intervención habría sido ilegal. No se había contado con autorización judicial para intervenirlo, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Les comento el caso, solamente a modo de tráiler. Luego, ese mismo evento era también materia de investigación por parte de una fiscalía en crimen organizado. Estaba sometida a escuchas telefónicas. ¿Y qué había pasado en ese caso? Pues bien, ese evento también había sido materia de escuchas telefónicas. Y se descubrió de que en ese evento había intervenido el mismo imputado, pero no como un mortal común y silvestre, sino había intervenido como integrante de una organización criminal. Y por ese mismo hecho, claro, se le apertura una investigación por el delito de organización criminal, ¿no? De pertenecer en la función de proveer o de transportar materiales explosivos, pero todo a propósito de ese hecho, ¿sí? Entonces se inicia el proceso penal y le dictan prisión preventiva. Pero luego, en un cese de prisión preventiva, por eso les quiero comentar, viene la defensa, plantea lo siguiente. Pido el cese de prisión preventiva porque respecto es que ese mismo hecho, por ese mismo hecho por el cual usted me envió a prisión preventiva, pues por ese mismo hecho tenemos que en un juzgado del norte ya lo sobreseyeron. Ya lo sobreseyeron. Por lo tanto, aquí cabe mi libertad porque se trata al final del mismo hecho. Al final la sala, bueno, se deniega en primera instancia el cese de prisión preventiva y la sala confirma, pero básicamente el argumento fue el siguiente. Al final de cuentas había que distinguir entre el delito de tráfico ilegal de materiales explosivos que estaba ventilado en el norte del delito de organización criminal. Y eran prácticamente delitos distintos. Es más, en el delito de organización criminal no se exigía fíjense el estribillo que se utiliza, no se exige la realización de actos delictivos concretos y por lo tanto basta su pertenencia a una organización criminal. Solamente esto a modo de adelanto. Bien, la segunda postura, si pasamos a la segunda, por favor, porque quiero un poco llegar a un par de temas más, porque no me va a dar tiempo. La segunda postura, la segunda postura,
en la cual se dice que para identificar la estructura criminal requerimos, ¿qué cosa? Actividades delictivas concretas, y además que exista una maquinaria criminal. Dos supuestos, vamos a los dos supuestos. Señores, vamos al acuerdo plenario 1 del 2017 de la Sala Penal Nacional el 5 de diciembre del 2017. Fundamento jurídico 18. ¿Qué cosa es lo que dijo? La estructura se identifica a partir de qué? A partir de la existencia de eventos delictivos, en función de las actividades delictivas de la organización. Es decir, exiges actividades delictivas concretas para identificar la estructura, pero no que era un delito de peligro, no requiere actividades, digamos, actividades concretas. Dejo en el tintero, ¿ya? Ello, solamente llamo a la reflexión sobre ello. Un segundo supuesto para identificar organización criminal, para identificar estructura, que cuente con una maquinaria criminal, que cuente con una maquinaria criminal. Y este es el precedente que quisiera compartir con ustedes. Es de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, es la apelación 6-2018-1, resolución 3 de fecha 7 de noviembre de 2018, es la prisión preventiva de Nostroza Pariachi. Hoy en día es fácil acceder a la información. Van a Google, lo pueden encontrar. Lo que me interesa compartir con ustedes es el 3.4.1. Fíjense, es una resolución larguísima, ¿ya? Motivar no necesariamente significa ir a lo kilométrico, ¿no? A ponerle todo, ¿no? Acá cita en un apartado, en la parte doctrinal, a Laura Zúñiga, ¿no? Por eso que yo resalto este pensamiento que viene de Zúñiga, pero no es que sea una construcción teórica de esta resolución, ¿no? ¿Ya? Es una cita de Zúñiga, pero que al final ni siquiera emplea la cita de Zúñiga, de Laura Zúñiga, para resolver su caso concreto. Me explico. En el 3.4.1, sobre la criminalidad organizada, la autora Laura Zúñiga Rodríguez señala que la organización tiene que estar configurada estructuralmente, es decir, tiene que poseer medios técnicos, materiales y personales al fin de la organización con objetivos comunes, con códigos de conducta comunes, un sistema de toma de decisiones propio, regulaciones de las relaciones entre sus miembros y de relaciones con el mundo exterior y una tendencia a la autoconservación. Bien, ¿qué quiero decir con todo esto, señores? De que en la medida que uno encuentre evidencia, prueba sobre la maquinaria criminal, podemos inferir que existe una estructura. Si encontramos que la organización, que cuando se hace un gran operativo, se encuentra, por ejemplo, armas, bienes inmuebles, vehículos, avionetas, ¿no? Personal que estaba trabajando produciendo la droga, 5, ¿no? O 5 o 10 personas dentro de la planta, ¿no? O varios que se encargaban de trasladar, encontramos acá una maquinaria criminal. Como hay maquinaria criminal, entonces esto nos hace inferir que existe una estructura criminal detrás de ella. Pero nótese nuevamente que a partir de actos delictivos concretos o de la probanza de actos delictivos concretos es que inferimos nuevamente la estructura criminal. ¿Y acaso no era un delito de peligro donde no se requería las actividades delictivas concretas? Entonces yo también pongo esto en el punto de reflexión. Pero lamentablemente esta resolución, como les dije, a veces se ponen, ¿no? El motivar no significa poner 10 citas doctrinales y 10 citas jurisprudenciales, uno que no tiene nada que ver con el tema, y lo que es peor, que ni siquiera vas a utilizar, ¿no? Si no vas a utilizarla, entonces ¿para qué la citas, no? Un poco que esa es la lógica de la motivación, una correcta motivación de una decisión, o qué sé yo, de la correcta motivación de un requerimiento fiscal, ¿no? Bien, por ejemplo, en el 36.6 considera que existe organización criminal porque este señor era el líder, porque propuso la designación de magistrados, administrativos, ratificación de un juez, la mejora de la posición laboral de alguien, el nombramiento de tal persona, la contratación de otra persona, y su influencia en el Consejo, en el ex Consejo Nacional de la Magistratura, ¿ya? Entonces, ¿pero a qué está apuntando?
¿está apuntando a la existencia de una maquinaria criminal o este acaso que está apuntando al tema de la pluralidad de eventos delictivos en los cuales se había intervenido? Parece que a lo primero, digamos, a la existencia de una pluralidad de eventos delictivos y no tanto a la existencia de una maquinaria criminal, digamos, el escenario sería distinto. Entonces, ¿para qué lo cita, no? Eso es lo que yo me pregunto, y he tratado de encontrar el párrafo, no lo he encontrado, en verdad. Si alguien lo encuentra, me comunica, en verdad, porque yo sí tengo apertura para la crítica y si tengo que corregir algo, la corrijo, pero de pronto no la he encontrado, ¿eh? No la he encontrado. Entonces, yo por eso critico algunas decisiones judiciales que dicen que están súper motivadas, pero que se disparan por otro tema. Es una falacia lo que enseña el maestro Bas Ferreira a propósito de la lógica viva. Revísenlo también, es un capo en materia de falacias. Y por cierto, en el ambiente jurídico, forense, mucho se recurre a falacias, ¿no? Bien, este es un tema del cual les había hablado, pero quisiera compartirles un segundo tema controversial que, que surge a partir de lo anterior, ¿no? Y es la problemática, un segundo punto, la problemática referida a que a un investigado se le imputa organización criminal, ¿no? ¿Ya? Se le imputa el delito de organización criminal a propósito de un solo hecho que se le atribuye, ¿ya? A propósito de un solo hecho que se le atribuye. ¿Es posible imputarle organización criminal a partir de un solo hecho que se le atribuye o no? Sobre esto, en verdad, hay nuestra jurisprudencia lamentablemente ha ido por los dos caminos. Hay posturas jurisprudenciales que han apuntado a decir de que como escuché en una oportunidad en una audiencia, sí, se le cometió un delito, todo lo que usted quiera, cometió el delito, pero no como integrante de una organización criminal. Y a veces los refranes son muy gráficos, ¿no? Una golondrina no es un verano, algo así escuché, ya un poco para graficar la idea. Es decir, un solo delito que se le atribuye a este investigado no puede graficar la existencia de una organización criminal, ¿no? Entonces, esta es una primera postura que siempre se emplea. Y ojo, que es planteado por los abogados y que incluso ha tenido acogida en la jurisprudencia. Yo he tenido fallos de superiores en la cual señala de que como no hay pluralidad, es uno solo, no puede hablarse de que pertenezca a una organización criminal. Pero tenemos una segunda postura, ojo, una segunda postura en la cual se señala de que por más que se atribuya a un solo investigado digamos, el delito de organización criminal por un solo hecho. Es decir, se le pretende vincular a la organización criminal a partir de su participación de un solo evento delictivo. Pues bien, esto sí, también ha habido una sentencia que ha recogido esto, ha recogido esto, que sí es posible, dice, que sí es posible. Y yo los invito, por favor, a revisar, es el famoso caso Tijuana. Tijuana, por favor, anótenlo. Es el recurso de nulidad 828 del 2007. Y en donde aquí prácticamente todo, digamos, todo el hecho en materia de investigación giró a la intervención de un solo cargamento de droga. Pero se entendió de que la intervención, la investigación a una pluralidad de investigados por ese solo cargamento de droga debe entenderse que se imputa a una organización criminal. Y esto ha sido desarrollado para que, bueno, el que lo ha desarrollado es la Sala Penal Permanente, ¿ya? Y concretamente aquí se trabaja la organización criminal, debo hacer la anotación, como una circunstancia agravante del delito de organización criminal. Aquí se trabaja como una circunstancia agravante del delito de organización criminal. Y prácticamente en esta sentencia de Tijuana remarca la idea de que sí es posible imputar organización criminal a los investigados a partir
de un solo hecho, a partir de un solo hecho, ¿ya? Esto ha sido desarrollado específicamente en el fundamento 31º, ¿ya? Digamos, de esta sentencia, ¿ya? A partir de un solo evento. Básicamente, el concepto que se utiliza para entenderlo era sobre que se trataba de un importante cargamento de droga en donde tenía que ver con el despliegue de material humano, de material logístico para ejecutar todo esto. Es decir, en buena cuenta se hizo alusión a qué? Aspectos concretos de la maquinaria criminal, de toda la logística con la cual se contaba para llevar a cabo, que por más que sea una, se entiende que pertenece a una organización criminal, por más que sea un solo evento. Y esto lo desarrolla ya en este punto. El otro aspecto controversial también tiene que ver con también se concatena con esto sobre la permanencia a partir de un solo hecho, ¿no? Algún investigado por un solo hecho por organización criminal. Entonces aquí también se habla de la lógica de la vocación de permanencia, nuevamente a propósito del material encontrado en casos concretos. Bien, el otro tema controversial, rápidamente ya para terminar, porque estoy ya con la hora que había dicho, para poder interactuar con ustedes, tiene que ver, señores, ya con un tema que sí me parece fundamental y que todavía no se ha trabajado bastante. El tema de la probanza de la organización criminal. La probanza de la organización criminal. Creo yo que si revisamos las últimas resoluciones de la Sala Penal de las Cortes especializadas, vemos que todavía no hay una construcción armónica sobre este tema, en verdad. Las más de las veces solamente se citan elementos de convicción a modo de listado, pero no se desarrolla toda la valoración. Y solamente las más de las veces se sustenta en la mera imputación. La pregunta es, ¿la mera imputación que hace la Fiscalía basta para configurar organización criminal? Creo que no, creo que no. ¿Ya? Y ese antecedente lo encontramos en el caso Ollantumala, porque prácticamente la organización criminal se construye a partir de la imputación y no de la probanza. Lo que sí se exige, y esta es la segunda postura, es que para un tema de organización criminal se exige también sospecha grave. Por ende, tiene que haber la suficiente carga probatoria o todo, o tiene que concurrir todo el material probatorio correspondiente para pues, acreditar la existencia de la organización criminal. No basta, digamos, la simple imputación. Tiene que citarse de qué manera esos elementos, de manera individual o conjunta, nos ayudan a concluir que existen sobre todo estas dos notas características, estructura criminal y la vocación de permanencia. Y sobre todo, la vocación de permanencia. No hay que olvidar que la vocación de permanencia, imaginemos cómo la construimos en base a un solo hecho. Solamente se infiere a partir de todo este material, de toda esta maquinaria criminal, o a partir de las evidencias de la maquinaria criminal que se encuentra, ¿no? Pero a partir digamos, de la intervención de actos delictivos concretos, ¿no? Entonces, es todo un tema, señores, el tema de la valoración. Valoración no significa poner un listado de elementos de convicción. Valorar significa valorarlos cada uno de ellos, evaluar su credibilidad, su fiabilidad, de cara a establecer si con ello se acredita o no la hipótesis de imputación en materia de organización criminal. Bien, con esto voy a dar por finalizada mi intervención. Nuevamente, doctor Freddy Gutiérrez, siempre es usted tan amable a nombre de la Fiscalía por la invitación y en verdad siempre presto para cualquier evento que ustedes convoquen y
para mí es un placer, en verdad, compartir con ustedes. Me interesaría, como le digo, si hay tiempo, interactuar con las personas, con los fiscales. Gracias.